Emprender es clave. Bueno, este es un programa de emprendimiento, pero no podemos estar ajenos a las noticias más importantes que están sucediendo a nivel mundial, como lo es la muerte del Papa Francisco. Ya estamos conectados con Cristian del Campo. Él es rector de la Universidad Alberto Hurtado, la universidad jesuita, más encima de la misma congregación del Papa. Así que con él vamos a hablar acerca de este primer líder del Vaticano que es jesuita y además americano. Muy bienvenido, Cristian. Muchas gracias por este contacto. Hola, ¿qué tal? No se escucha. A lo mejor tienes puesto... Está muteado. Tienes muteado el micrófono. Tienes toda la razón, ahí sí. Ahí sí, que se escuche fuerte y claro. Hola, Cristian, ¿qué tal? Oye, a ver, primero yo quería justamente en la presentación, María José lo comentó, el Papa era de la orden jesuita, ¿no es cierto? Igual que tú, de la universidad también. Y quería, ¿por qué hago ese link? Porque quería preguntarte un poco cuál es la relevancia, ¿no es cierto?, de que haya tenido una formación jesuita el Papa dentro de lo que fue un poco también su pontificiado, su estilo, ¿no es cierto?, con respecto a un montón de temas que la Iglesia había dejado de hablar abiertamente por mucho tiempo. ¿Qué hay de eso del ADN, en el ADN jesuita, digamos? A ver, mira, es una pregunta bien interesante porque nunca es tan fácil, por ejemplo, hacer ese como discernimiento, ver exactamente qué es lo jesuita. Porque también el Papa tenía otra característica que se entremezclaba con eso de ser jesuita, que era ser latinoamericano. Creo que eso también le dio un carácter muy distinto. Ahora, yo creo que una cosa es que para nosotros, en la espiritualidad nuestra, el diálogo con el mundo es muy importante. Y no solo el diálogo de que nosotros tenemos que ir a decirle al mundo y a la sociedad qué es lo bueno, qué es lo bello, qué es lo justo, sino también aprender de la sociedad, de lo que la misma sociedad va aprendiendo para que nosotros también podamos aprender en ese sentido. Entonces lo digo ¿por qué? Porque el Papa estuvo metido en temas bien actuales. Su gran encíclica es la Laudato Si, que tiene que ver con el tema medioambiental. Una encíclica totalmente metida al tema ambiental, pero así como la Iglesia aprende de la sensibilidad medioambiental, que es una sensibilidad más bien del tiempo contemporáneo, a la vez la Iglesia le ofrece de vuelta una como aproximación particular que tiene que ver con que esa crisis medioambiental es también una crisis social, es decir, que los que más se van a ver afectados son los más pobres. Entonces, hay un verdadero diálogo. Nosotros aprendemos, nos sensibilizamos con un tema, pero a la vez tratamos de ofrecer también lo que para nosotros no. Yo creo que esa dinámica del diálogo con el mundo es algo que la espiritualidad ignaciana es muy, muy importante. Y como los temas son complejos, y las verdades no son para todas las cosas verdades reveladas, hay que discernir, hay que dialogar, hay que ver mejores caminos, hay que probar. Bueno, ese discernimiento también, y que en ese diálogo además participen voces distintas, de distintos continentes, no solo de Europa, no solo de Occidente, sino también de Asia, de África, que no participen solo hombres consagrados, sino que también participen las mujeres, que participen los jóvenes. No solo los jóvenes son para enseñarles, sino que también en este tema, por ejemplo, en el medioambiental, los jóvenes... Uy, se nos quedó pegado ahí. Entonces yo les diría que ese diálogo, ese deseo de discernir juntos, es algo que yo creo que el Papa lo hizo.
y que creo que en eso se refleja harto de lo que nosotros creemos como congregación. Cristian, bueno, por otra parte, como tú bien decías, dejó un legado porque primera vez que un papa también está tan interesado en el tema medioambiental, pero también habló mucho de austeridad, de justicia social, tiene algunas frases ahí súper polémicas también, como por ejemplo lo que tiene que ver con los homosexuales. ¿Cuál dirías tú que es el legado que deja el Papa? ¿Y cuál dirías tú también que son las características que debería tener el próximo Papa? Bueno, yo creo que un legado es esto de ser una iglesia, te lo plantearía, María José, como en 2 o 3 ámbitos. Primero, que una iglesia sinodal. Ese es el último sínodo que se hizo, la última gran reunión. Es decir, que es más participativa que jerárquica. Que obvio que hay una estructura que va a tomar decisiones, pero esas decisiones tienen que ser también participativas, donde se escucha realmente, y como te digo, a distintas personas, porque eso apunta a una cuestión muy profunda. Es que si nosotros seguimos creyendo que desde arriba nos van a decir todo lo que tenemos que hacer, en el fondo nos están tratando como niños. Y los bautizados y las bautizadas tienen que entender que están llamados a ser adultos en la fe. Entonces tienen que entender que tienen que querer dar su opinión y que esa opinión sea escuchada. Bueno, yo creo que una iglesia más sinodal, más participativa, es un gran legado que está recién como abriéndose paso, que hay que consolidar en el tiempo. Eso yo diría que una primera cosa. Y lo segundo y tercero te diría. Segundo, estar junto con los más excluidos. El Papa se fue a meter a Lampedusa, habló de migración con mucha fuerza, se fue a meter a territorios que estaban azotados por la guerra en África, en Medio Oriente. O sea, puso los pies en lugares que eran realmente, simbólicamente, lugares de mucho dolor. Entonces la iglesia también, lo nuestro no es simplemente ideas y palabras, sino que tiene que ver con estar en lugares, porque eso también manda una señal. Eso es lo que nosotros creemos. Y lo tercero, que también es un legado del Papa, es que Dios es amor. Es decir, Dios es mucho antes amor, madre, padre, que acoge, que no juzga, que aquella imagen que tenemos del que te anda mirando, que hiciste, que no hiciste. Entonces, esa famosa frase, el quién soy yo para juzgar, como que se entronca en esa concepción. Que la primera mirada que nosotros tenemos que tener ante el ser humano, haya hecho lo que haya hecho, sea lo que sea, tenga la opción que tenga, es una mirada de misericordia, ¿no? Esa es la primerísima, ¿ya? Y yo creo que eso el Papa intentó dar una señal fuerte. Cristian, a nivel mundial, la estética lo dicen, ha aumentado el catolicismo, pero en Chile ha bajado sustancialmente según las encuestas que se hacen año a año. Y en ese ámbito quería preguntarte cómo este pontificiado, ¿no es cierto?, específicamente trató y si logró entusiasmar a los jóvenes, a las generaciones más jóvenes que finalmente son las que van a definir el futuro. Una buena pregunta. El Papa, porque además las realidades a nivel mundial son muy distintas. O sea, no es lo mismo la realidad de los jóvenes acá en Chile o en Occidente o en Europa que la realidad de los jóvenes en Asia. O sea, es otra cosa. Ahí la iglesia está muy viva, hay muchas vocaciones religiosas. Entonces, pero el Papa trató también de tener diálogos. De hecho, hay no sé si una especie como de mini documental de él dialogando con jóvenes y escuchando sus preguntas tal cual, y tratando de responder. Yo creo que eso también es un Papa más capaz de tener una conversación espontánea y cercana, porque este Papa, a diferencia, por ejemplo, de Benedicto, que era un teólogo, era primeramente como un pastor, digámoslo así, que le gustaba mucho más el diálogo con la gente. Ahora, van a pasar años en que nosotros podamos, por una parte, reconstruir confianza como iglesia, a propósito de toda la crisis de los abusos que se ha vivido no solo en Chile, en montones de países, y
y también para que seamos capaces de ayornar nuestro mensaje, porque la sociedad de hoy es una sociedad muy distinta de hace 30 años y hace 50 años. Entonces, es una sociedad donde la transmisión de la fe está como media cortada, y por eso los jóvenes no la reciben, porque tampoco nadie les ha sido capaz de transmitir el mensaje en su lenguaje, que tiene que ver como la inculturación del evangelio, eso de todas las épocas. Y yo creo que en eso hemos fracasado todavía. Cristian, bueno, tú mismo lo dijiste, en este proceso de reconstruir confianza, que no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial. ¿Cuál es tu opinión acerca de poder cambiar ciertos sistemas de la Iglesia, por ejemplo, en incluir sacerdotisas o que los sacerdotes se puedan casar, por ejemplo? ¿Cuál es tu opinión acerca o tu postura acerca de estos posibles cambios o que se puedan realizar al interior de la Iglesia? Mira, a mí me encantaría que los pudiéramos discutir abiertamente y adultamente. Me encantaría. Hay otros lugares donde se discuten más abiertamente. Por ejemplo, en Estados Unidos el tema de la ordenación de las mujeres es un tema muy discutido, debatido a nivel teológico. El Papa intentó, en los dos temas que tú mencionaste, dar pasos. Sí. Primero, armó una comisión para que se estudiara la ordenación diaconal femenina, porque también hay un debate teológico sobre si en la iglesia más primitiva existieron mujeres diáconos, las diaconisas. Y esa comisión, bueno, como que ha estado trabajando, y yo la verdad que no he visto como ningún resultado de esa comisión. Yo más bien creo que ahí han habido resistencias súper fuertes para que eso avance. Pero yo creo que tenemos que seguir empujando por un diálogo adulto y bien informado. Y lo segundo, respecto de los sacerdotes casados, el Papa sí puso el tema en el Sínodo de la Amazonía, que fue hace algunos años atrás, respecto de la posibilidad de que hombres casados accedieran al sacerdocio. No de que sacerdotes se casaran, sino que hombres casados puedan acceder, como pueden acceder a ordenarse diáconos, que pudieran acceder a la ordenación sacerdotal, particularmente, y por eso la Amazonía era tan como contexto, ante una realidad de escasez brutal, miles y miles de comunidades cristianas que no tienen Eucaristía porque no hay un sacerdote, ¿no? Y en ese tema se discutió en ese sínodo. Hubo, por supuesto, opiniones muy encontradas, y yo creo que en ese punto el Papa quiso no avanzar. Y quiso no avanzar porque no encontró, a mi modo de ver, que había suficiente consenso. Hasta ahí le llegó la disrupción, en el fondo. O sea, avanzó hasta que en el fondo tuvo que... Es que lo que pasa es que Francisco, a diferencia de lo que se puede creer normalmente, era disruptivo hasta por ahí nomás. Porque también era un tipo bastante tradicional y conservador en otros aspectos, lo que le hacía una persona bien equilibrada. De hecho, yo te diría que en otros aspectos, sobre todo a nivel sacerdotal, yo creo que tiene una postura bien tradicional. Entonces, quizá yo creo que en este punto no se vio del todo convencido, porque creía que dar un paso en temas que son discutibles y que causan como ciertas intranquilidades, era mejor dar un paso más consensuado, con más como apoyo político, digamos así. Esa es mi especulación del caso. Pero lo interesante es que el tema se puso, y por lo tanto puede volver a ser puesto más adelante, porque lo puso un papa. Claro, y eso puede ser también que dicte ciertas directrices para el Papa, el que venga ahora. Bueno, hay ciertos temas donde yo creo que el Papa que venga va a tener que seguir avanzando, que no creo que haya marcha atrás. Por ejemplo, esto es lo que te digo yo del sínodo, la sinodalidad, es decir, de organizarnos como iglesia de una manera un poquito más participativa, un poquito más en comunión, no tan jerárquica, donde no todas las cosas participen los puros curas, los puros obispos, ¿no? Pero eso no quita que un nuevo papa es un nuevo papa,
y va a tener su acento en otras cosas, a lo mejor. Yo esperaría que los temas más fundamentales, como les decía, la misericordia, por una parte, la cercanía con los más pobres, la segunda, y la tercera, la verdadera participación en una iglesia mundial, digámoslo así, de distintos continentes, pero sobre todo la participación de las mujeres en la iglesia. Yo me encantaría creer y deseo que el próximo Papa pueda seguir avanzando por ese camino. De todas maneras, Cristian del Campo, rector de la Universidad Alberto Hurtado, esta universidad jesuita de la misma congregación del Papa Francisco. Muchas gracias por este contacto. Gracias. A ustedes, que les vaya muy bien. Buena semana. Muchas gracias, buena semana. Bueno. Oye, antes de irnos a la pausa y antes de decir mencionar a nuestros auspiciadores, quisiera contar esta historia de una papisa que hubo. Dice que al parecer es una leyenda de la papisa Juana, que se trata de una mujer que habría ejercido el papado católico ocultando su verdadero sexo. Mira. El pontificado de la papisa se suele situar entre en 1855 y 1857, es decir, el que según la lista oficial de papas correspondió a Benedicto III en el momento de la usurpación de Anastasio el bibliotecario. Unas versiones afirman que el propio Benedicto III fue la mujer disfrazada y otros dicen que el periodo fue entre 1872 y 882, es decir, el Papa Juan VIII. Ya, o sea, todo esto pasó en plena Edad Media, digamos. Exacto. En el siglo IX. Oye, pero está interesante, podríamos irle... Bueno, pero eso da para otra conversación, la verdad. No tenía idea, fíjate, Yo tampoco, te lo voy a mandar, porque, claro, ¿cómo no va a haber alguna papisa? Bueno, es muy probable que si hubiera habido alguna papisa, hubiera sido ocultando su verdadero sexo. Y puede que a lo mejor hubo más de una y no sabemos. Y no sabemos nada. O sea, nosotros. Bueno. Oye, ahora sí que sí. Antes de irnos a la pausa, queremos saludar a nuestros auspiciadores. Escucha Voces del Bosque, un podcast de Arauco donde aprendemos a conservar el presente para construir el futuro. Disponible en Spotify y YouTube. Arauco, renovables para una vida mejor. Y me contó un pajarito que en SQM Litio trabajan por un ambiente laboral inclusivo, fomentando la equidad y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. Gracias a este compromiso por el desarrollo integral de las y los trabajadores, hoy son la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. Pajarito. Nos vamos a comerciarle con este huevito de Pascua que me trajo la Cote. Ay, que te dejó uno en la casa para ti. ¿Cómo no le iba a traer a mi compañero aquí? Qué rico. Lo voy a dejar de postre, eso sí, después del almuerzo. Estupendo. Ya, vamos a una pausa, ya volvemos.